Señor, hermanos, yo les invito a que agarren sus Biblias, sus espadas, ¿verdad? Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, de verso 20 hasta verso 40. La historia de Elías y los profetas de Baal. Y quiero hablarles, hermanos, sobre cómo hacer caer el fuego de Dios. Cómo hacer caer el fuego de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 hasta 40. Y la palabra dice así, hermanos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, oiga bien, hermanos, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escogen ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo preparé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y que les fue dado, y lo prepararon, y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clavaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, oiga bien, hermanos, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, oiga bien, en que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua
y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, gloria al Señor, hermanos, entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Que Dios bendiga la palabra. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Había la parte del norte, Israel, y la parte del sur, Judá. El reino de Israel, que estaba en el norte, hermanos, su rey en ese tiempo era Acab. Su reina era Jezabel. La Biblia dice que ellos dos hicieron mucha maldad en la tierra. Hermanos, ellos pusieron ídolos en cada esquina, sobre cada monte. La idolatría abundaba en ese tiempo bajo el reino de Acab. Hermanos, Dios había visto tanta maldad con Acab y Jezabel que él cerró el cielo. No había llovido por 3 años y 6 meses, dice la palabra. Oye, bien, hermanos, en ese momento las plantas no estaban creciendo, la milpa no estaba verde. Hermanos, todo estaba seco, todo estaba muerto a causa de que Dios había cerrado los cielos sobre Israel. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por la maldad, por el pecado, por la idolatría que ellos estaban cometiendo. Y Dios usó la vida de Elías, lo mandó a decir a Acab, arrepiéntese de esa maldad. Acab, apártese de estos ídolos, buscad a Jehová, entreguen sus vidas a Él, si no, Él va a mantener el cielo cerrado, no va a llover por más de 3 años. Hermanos, por la dureza de sus corazones, no se arrepintieron, no dejaron de servir a Baal, no dejaron sus ídolos. Y mire, hermanos, que Dios mantenía los cielos cerrados. Yo quiero decirles, hermanos, el pecado es algo serio. El pecado trae muchas graves consecuencias, no solamente a su persona, pero también consecuencias sobre su familia. Hermanos, las naciones enteras sufren a causa del pecado que abunda hoy en día también. Hermanos, incluso el clima está afectado. Miren, hermanos, que no llovió por 3 años y 6 meses
porque la gente estaba cometiendo muchos pecados. Y por eso Dios cambió el clima. Hoy en día, hermanos, estamos escuchando de que el mundo se está calentando. El clima está cambiando, pastor. Hay mucha contaminación. Y yo sé, hermanos, hay mucha contaminación. Y ese trae efectos y consecuencias también. Pero ¿saben cuál es la mayor contaminación, hermanos, que está afectando hasta el clima de nuestro mundo? Es el pecado del hombre. ¿Y saben lo que está calentando? Hermano, no es tanto el clima, no es tanto nuestro mundo que está calentando. Es la ira de Dios que está calentando contra la humanidad por sus pecados. Hermanos, yo no creo que realmente podamos sentir el peso, la seriedad del pecado. Hermanos, ir en contra de la palabra, vivir en contra de los deseos y de la voluntad de Dios, hermanos, eso trae grandes consecuencias. Y Dios estaba tratando con Acab y con el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron dejar sus ídolos. Entonces llegó Elías, mandado con la autoridad de Jehová. Él llegó a dar un desafío a los profetas de Baal y dijo: vamos a hacer holocaustos. Y él hablaba con el pueblo: mire, ustedes tienen que decidir a quién va a servir, a Jehová o a Baal, pero no puede estar vacilando entre estos dos. Hay que tomar su decisión. Y quiero decirles, hermanos, que tomen su decisión también. Hay muchos que están vacilando entre el mundo, entre las cosas cristianas, van a la iglesia, pero viven como los pecadores, leen sus Biblias de vez en cuando, pero todavía está metido en muchas cosas malas. Hermano, hoy es el día para que usted tome la decisión. Deje de vacilar, hermanos. Que entregue todo. ¿Y a quién va a servir? ¿El mundo o a Jehová? La decisión es suya también. Hermanos, él dijo al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y mire, hermanos, que así en una reunión sobre ese monte, ¿verdad? Y Elías decía: mire, aquí está un buey para ustedes, un buey para mí también. Hagan sus altares, pongan la leña ahí, mate el buey, córtalo en pedazos y ponga ese sacrificio sobre el altar. Pero no pongan ningún fuego. No puede tener nada de fuego ahí. Pero tienen que orar y clamar a Baal. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a clamar a Jehová. Y el Dios que respondiere con fuego, que Él sea Dios. Bueno, dijo el pueblo, está bien, hagámoslo. Los profetas de Baal, hermanos, hicieron sus altares, pusieron la leña, cortaron el buey en pedazos y ponían la carne sobre el altar. Y ellos empezaron a clamar: ¡oh Baal! ¡oh Baal! Muestra su poder. Demuestra a ese pueblo que tú eres el Dios que manda la lluvia, el Dios que hizo la tierra, el Dios que responde. Mira, hermanos, dice que hasta el mediodía, me imagino que empezaron temprano. Varias horas ahí gritando, orando y orando, cortándose, asaltándose, haciendo todo lo que podían hacer. Y no miraban ninguna chispa, no miraron nada de humo, nada de fuego, solo silencio. Y mire, hermanos,
Elías empezó a burlarse un poco de ellos y les dijo, mire, tal vez Baal anda de vacaciones, quizás está dormido, quizás no les puede escuchar bien, ¿verdad? Grita un poco más, tal vez tiene que despertarlo. Y mire, hermano, estos profetas empezaron a saltar y sacaron cuchillos. Con cuchillos, hermanos, se cortaban los brazos, el pecho sangraba y gotas de sangre cayendo aquí y allá y sangre por todos lados y gritos y saltándose. Hermanos, qué caos, qué pena. Pero quiero decirles, nosotros pensamos, qué raro, qué extraño. Pero hermano, este es un símbolo de un pecador. Así están viviendo los pecadores. Haciendo cosas extrañas. Haciendo cosas extrañas, hermanos. Porque están buscando fuego. Están buscando algo que llene su corazón. Están buscando una respuesta. Y no la pueden hallar. Hermanos, hay gente que van a las sectas a buscar la verdad y no la encuentran. Algunos se convierten en testigos de Jehová. Dejen de tomar café. Dejen muchas cosas, ¿verdad? Ya no tomen fresco o gaseoso, lo que lo llaman, ¿verdad? Otros meditan. Meditan horas y horas buscando nirvana, ¿verdad? Paz en el interior. Meditación, esta es la respuesta. Otros siguen falsos profetas que quieren sus casas y terrenos y carros y todo. Y ellos venden todo, hermanos. Venden todo lo que tienen y lo dan a esos falsos profetas. Otros caminan sobre vidrio. Otros van gateando a los grandes templos, pagando ofrendas, dando ofrendas, haciendo muchas. Hay gente, hermanos, que tienen látigos y van caminando hacia las basílicas o templos grandes y empiezan a pegarse, ¿verdad?, sobre sus espaldas hasta que cae la sangre. Hermanos, hacen cosas extrañas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que con cosas radicales, extremas como eso, van a tener la atención de Dios. Van a recibir un milagro. Van a recibir sanidad. Quiero decirles, hermanos, Dios no pide estas cosas. No, hermanos. Él solo pide un corazón contrito, un corazón entregado a Él, hermanos. Un corazón que confiese sus pecados. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Es una vida horrible sin Cristo. Baal era el dios de la lluvia, pero no había llovido por 3 años y 6 meses. Entonces Baal prácticamente estaba muerto. Los profetas estaban desesperados. Uno de los mitos acerca de Baal decía que, bueno, hay una historia acerca de Baal y cómo él llegó a ser Dios y él tenía un padre. Este es el mito, ¿verdad? Y decía que en una ocasión Baal se murió, fue matado por otro dios. Y cuando él estuvo muerto, dejó de llover, porque él es el dios de la lluvia, creían ellos, ¿verdad? Y el mito dice que cuando él fue matado por otro dios, el papá de Baal se cortaba el pecho, sus brazos, su espalda.
Pero Baal se resucitó y mandó otra vez la lluvia. Hermanos, si ellos creían que Baal era el dios de la lluvia, pues no tenía poder porque no estaba lloviendo. Y quizás siguiendo el ejemplo del mito, ¿verdad? Y lo que hacía supuestamente el padre de Baal cuando se cortaba, entonces parece que era su costumbre, ¿verdad? Cortarse. Ahí dice con lancetas, con cuchillos. Qué horrible, hermanos, qué horrible. Pero quiero decirles algo. Lastimosamente, Satanás quiere que los jóvenes, que la gente se dañe, que se corte, que se arruine. Y hermanos, es difícil entender eso, pero fíjese, hay jóvenes que se cortan. ¿Cómo, pastor? Hay jóvenes. Este llega a ser una adicción. Es como una droga, hermanos. ¿Pero por qué? Cortarse, sí, hermanos. Cortarse. Con navajas. Las muñecas. Los brazos. Y sale sangre, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Hermanos, fíjense que hay gente tan dañada emocionalmente, tan cargadas. Quizás viven en un hogar donde el papá y la mamá siempre están peleando. Quizás viven en un hogar donde hay abuso físico. Y ellos sienten dañados, ellos sienten mal y tantas cosas dentro de ellos que cuando ellos se cortan y salen esa sangre, les ayuda a sentir un alivio. Y el dolor físico del corte le hace olvidar el dolor emocional que sienten en su interior. Hermanos, quiero decirles, Satanás quiere empujarles hacia esas cosas, diciendo, esta es la manera de recibir una respuesta. Córtese, córtese. Use esa navaja que está ahí. Oh, hermanos, pero quiero decirles, ese es el abuso de Satanás. Es el abuso de Satanás. La Biblia dice que no se debe cortar su piel. Esto es lo que practicaban los paganos en su idolatría. Era parte de sus ritos, de su manera de adorar los dioses falsos. Pero Satanás todavía usa esa práctica como una droga, una manera de dañar el templo del Espíritu Santo. Oh, hermanos, si usted está practicando eso, deje de cortarse, deje de buscar alivio de esta manera, porque es algo que no agrada a Dios. Es una droga, es una adicción, es un Dios ajeno que está controlando su vida y tiene que confesarlo y tiene que entregarlo al Señor. Deje ese Baal, Él no va a responder, hermanos. Cortándose y tomando drogas y buscando mujeres y yendo a las fiestas, hermanos, déjenme decirles, estos Baales son falsos y van a destruir su vida. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a clamar al Dios verdadero. Es Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos hacer caer ese fuego, esa bendición? Dígame, Pastor Eric. Hermanos, aquí tenemos el ejemplo.
Miren ahí en 1 de Reyes, ¿verdad? Mire verso 30. Cuando ya ellos calmaron, ya cuando no recibieron respuesta, entonces Elías dijo, ahora déjeme el tiempo, ahora yo voy a orar a Jehová. Mire verso 30, la primera cosa que Elías hizo es poner las cosas en orden. Verso 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él, oiga bien, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Años antes, parece que los seguidores de Dios habían dejado ahí en ese monte, hermanos, piedras de un altar, pero no era un altar a Baal, era un altar de Dios, pero fue arruinado, abandonado por la gente. Parece que habían dejado un altar de Jehová, que años antes los seguidores de Jehová habían dejado ahí, hermanos, pero fue un altar abandonado, un altar dejado por el pueblo. Pero miren, hermanos, Elías arregló el altar. Aleluya. Si quiere una respuesta en su vida, si está buscando la verdad, si quiere que Dios responda con fuego en su vida, que haga una transformación, hermanos, entonces quiero decirles, tiene que arreglar el altar de Dios. Tiene que empezar una comunicación con Dios. Tiene que empezar a orar. Tiene que buscar de asistir a la iglesia. Tiene que buscar las cosas de Dios en su corazón. Hermanos, tiene que arreglar quizás algo que usted ha dejado en su vida. Tal vez sus abuelos, quizás sus padres eran cristianos y le enseñaron el buen camino. Y usted quizá creció en la iglesia, escuchando las historias bíblicas, memorizando los versículos de la Biblia. Pero de una u otra manera, en el transcurso de su vida, usted dejó el altar de Jehová. Hermanos, las piedras están ahí todavía. Amén. Las cosas que fueron sembrados en su corazón, ahí están todavía. Hay esperanza todavía. Usted puede volver a tener fuego sobre el altar de su corazón. Arregle las cosas con Dios. Arregle las cosas con Dios. Si tiene que pedir perdón a algún enemigo con quien usted ha tenido muchas peleas, muchos problemas. Quizás ha guardado rencor en su corazón. Entonces arregle esa cosa. Dañado y arruinado en su vida. Arréglelo. Hay que quizás pagar algunas cuentas. Tal vez tiene que llamar a alguien y decir, mire, yo no siento en paz por eso y el otro, y le pido perdón. Buscar la paz, hermanos. Arregla las cosas con su prójimo y con Dios, para que el fuego, para que el perdón, para que la gloria de Dios caiga sobre su vida. Hermanos, es difícil. En algunas ocasiones yo tuve que quizás hacer restitución, pedir perdón a alguien por algo, porque ya se había apagado el fuego espiritual en mi vida por algunas cosas que quizás yo dije o hice. Hermano, hay que arreglar las cosas. ¿Se acuerda la historia de Zaquías? De Zaqueo. Cuando Jesús llegó a su casa y cuando Zaqueo escuchó la verdad
Él dijo, yo voy a hacer restitución. Voy a arreglar las cosas con Dios. Oh, hermanos, hágalo, busque la paz. No va a poder dormir bien, no va a estar bien de salud, no va a estar tranquilo si está cargando culpas. Tiene que descargarlas, tiene que decir, hermano, oh Señor, ayúdame. Elías arregló el altar. El altar es el símbolo de comunicación, de adoración hacia Jehová. ¿Ha estado adorando a Dios en su vida? ¿Le está adorando en sus actitudes, en sus palabras, en sus pensamientos? ¿Está dando honra y gloria a Jehová, o está dando honra a las tinieblas, a Satanás, al pecado, a las cosas contrarias a las cosas de Dios? Pongan sus altares en orden. Pongan la leña en orden. Ponga el sacrificio ahí encima, hermanos, para que el fuego de Dios caiga sobre su vida espiritual. Pero mira, hermanos, cuando él ya tenía el altar, cuando ya puso la leña, cuando el buey estaba ya encima, ¿sabe lo que él pidió? Agua. Cántaros de agua. Traiga los cántaros de agua. Y hermanos, normalmente no pedía agua para hacer un sacrificio donde lo va a encender con fuego. ¿Por qué va a querer agua? Porque él quería quitar todas las dudas que quizás la gente tenía. Porque él sabía, él tenía fe. Hermanos, este era un acto de fe, pedir agua, y después le decía a los siervos, derrame el agua encima del altar. Incluso él hizo una zanja alrededor del altar. 3 veces Elías pidió agua y los siervos traían cántaros de agua y los derramaron sobre el buey, sobre las piedras, y se llenó la zanja también. Saturado con agua. ¿Por qué, pastor? Para que nadie pensara que él tenía un truco, o que quizás había dejado algún fósforo dentro de la leña, una chispa o algo que él pudo utilizar para encender el holocausto. Hermanos, él quiso quitar todas las dudas y mostrar su fe en Jehová. Hermanos, quiero decirles, este no es un truco, no es magia, no es algo hecho por los hombres. La salvación solo viene de Jehová, de Dios, de Cristo Jesús. Usted no se puede salvar. Nadie más puede esconder un poco de su salvación entre su leña. Hermanos, este es un acto de fe. Usted tiene que venir delante de Cristo creyendo que Él es el sacrificio, que Él murió en la cruz por sus pecados y Él es el único Mesías. Ningún sacerdote, ningún santo, la Virgen María, sus padres, su herencia espiritual o lo que sea, hermanos, su fe no está puesta en ninguno de ellos. Poniendo el agua demuestra que su fe solamente está en Dios. No es un truco. Hay gente, hermanos, que entre comillas buscan a Jehová,
Quizás porque su novia es una cristiana, o quizás su novio es cristiano, y lo quiere impresionar, le quiere hacer pensar que usted también está buscando a Jehová, y quizás es pura hipocresía, solo para ganar a esa persona, o solo para impresionar a sus padres, o quizás los líderes en su vida. Hermanos, no ha derramado el agua sobre su sacrificio. Y hay dudas. Quiten las dudas. Sean cristianos verdaderos, cristianos saturados con pura fe. Para que nadie esté pensando, ¿será un cristiano verdadero? ¿Tendrá el fuego de Dios? O quizás tenía algo ahí escondido. Elías eliminó las dudas poniendo el agua sobre el sacrificio. Y hermanos, después de todo eso, ¡ay, qué bonito! Tenía todo en orden. Y con una oración sencilla, en español la oración de Elías está escrita en 58 palabras, corta. Y él decía, oh Dios, de Abraham, de Isaac, de Israel, muéstranos su poder. Hermanos, él no tuvo que saltar, él no tuvo que cortarse, él no tuvo que gritar. Sencillamente obedecer con las cosas en orden y con pura fe. Y cayó el fuego. Hermano, imagínese cómo fue cuando desde el cielo venía una pelota de fuego cayendo y cayendo hasta que pegó. ¡Pum! El altar, la leña, el buey, ¿verdad? Se consumió con las llamas de ese fuego. Y hasta las mismas piedras, hermanos, desaparecieron. Y la gente se postraron sobre sus rostros y decían, Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios, hermanos. Oh, yo quiero esa gloria. Yo quiero ese fuego. Yo quiero, hermanos, esa gloria del Señor en mi vida, quemando lo malo, recibiendo el sacrificio que yo quiero presentar a Él. Y que el mundo, cuando mire mi vida, cuando mire mi testimonio, cuando mire mi forma de vivir, que digan, Jehová, Él es Dios. Es cierto, solo Dios puede hacer ese cambio en Él. Solo Dios puede limpiar a una persona como Él. Oh, hermanos, que sus vidas también reflejen la gloria de Dios. Tiene ese fuego, tiene ese perdón, tiene esa alegría, tiene ese gozo de Dios en sus corazones también. La gente, el mundo, el pueblo necesitan ver. Ellos necesitan ver el fuego de Dios sobre el altar de su corazón también. Pero ¿cómo hacer ese fuego? ¿Cómo hacerlo caer, hermanos? Poniendo las cosas en orden, viviendo en obediencia y clamando con fe. Y Dios va a responder. ¿Cómo está su vida espiritual, hermano? ¿Cómo está su vida? Yo quiero orar en este momento. Si está escuchando y siente la necesidad espiritual en su corazón y sabe que necesita de Dios, yo te ruego, por favor, en ese momento, mientras que yo oro, hermanos, que arrepiéntense de sus pecados, que busquen de Dios de todo
corazón. Señor, en ese momento te damos la honra y la gloria. Gracias por podemos sentir la unción del Espíritu sobre esa palabra. Alguien escuchando necesita escuchar esa palabra. Alguien que esté poniendo atención en ese momento siente como los profetas que están haciendo muchas cosas con sus propias fuerzas, quizás en una trampa del diablo, quizás dañándose, cortándose y no miren una salida. Oh, ayúdeles a declarar: Jehová, Él es Dios y yo voy a dar mi vida a Él. Voy a dejar lo malo y entregarme como un sacrificio a Él. Oh Señor, si alguien esté arrepintiéndose de sus pecados en este momento, perdone sus pecados, límpiele, Señor, de toda maldad y transforme su vida para que tenga libertad, que tenga la certeza de que la maldad y sus pecados y todo lo malo que han hecho en su pasado, que está borrado, está perdonado por la sangre y la gracia de Cristo Jesús. Creemos que Jesús vino a morir en la cruz, pero se resucitó al tercer día. Oh Señor, creemos en ti, que como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres justo y fiel de perdonarnos de toda nuestra maldad. Oh, hágalo, Señor, hágalo y reciba la honra y reciba la gloria. Gracias te doy, Señor. Bendiga a cada oyente en tu palabra, en tu nombre pido y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si se arrepintió de sus pecados, me encantaría escuchar de que usted ya es un hijo de Dios con su nombre escrito en el libro de vida. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Amén.